Hola a todos y a todas. Bueno, en este video, para conmemorar los 200 años del nacimiento de Friedrich Engels, quería referirme muy sintéticamente a su legado teórico y político y algunas vicisitudes que tuvo, y detenerme específicamente en algunos de sus aportes sobre teoría militar. Bueno, Marx y Engels desarrollaron la concepción materialista de la historia, desentrañaron la anatomía del capitalismo y desarrollaron la perspectiva del comunismo no como una idea con mayúscula, sino como un objetivo político, ¿no? Ahora bien, a veces a Engels se lo intentó identificar en gran medida por ciertas caricaturizaciones que hizo el stalinismo, ¿no? Como una versión reduccionista, mecanicista del pensamiento de Marx, lo cual contrasta abiertamente con la profundidad y la originalidad de su obra, lo que se muestra, por ejemplo, en que el pensamiento de Engels está presente en múltiples terrenos en la actualidad. Podemos nombrar la valoración que hacen biólogos como Stephen Jay Gould de los textos de Engels, o Richard Lewins, o el genetista Richard Lewontin alrededor de las elaboraciones sobre la dialéctica de la naturaleza de Engels. Por otro lado, un libro como El origen de la familia, la propiedad y el Estado es ampliamente reconocido incluso entre feministas no marxistas por ubicar el problema de la opresión de las mujeres en el nivel teórico de la producción social y del origen de las clases, es decir, el corazón del materialismo histórico. Bueno, trabajos pioneros de sociología empírica como la situación de la clase obrera en Inglaterra. A nivel histórico, por ejemplo, historiadores como Perry Anderson planteaban incluso que los juicios históricos de Engels son casi siempre, decía, superiores a los de Marx. Bueno, también en el terreno de la teoría militar, como señala un artículo reciente Wolfgang Strick, fue uno de los principales teóricos militares de su época, es decir, sentó las bases para la comprensión del fenómeno de la guerra desde el punto de vista del materialismo histórico. Michael Boden decía el primer Clausewitz rojo, ¿no? Y tenía razón. Bueno, estos, para poner algunos ejemplos, ¿no? de esto que decía. Y desde ya su obra como dirigente político es monumental también, desde la Liga de los Comunistas hasta su intervención en la Revolución Alemana de 1848-49, la fundación de la Primera Internacional, de la Segunda Internacional, y de hecho también toda otra etapa que es está subvaluada, me parece, que tiene que ver con la construcción de lo que después sería uno de los partidos más importantes de la clase obrera de Occidente, y en ese momento era el Partido Socialista Obrero de Alemania, ¿no? Que Engels da muchas batallas políticas para la construcción de ese partido, algunas con Marx, pero Marx después fallece, y de hecho todas esas peleas quedan a cargo de Engels en una situación muy difícil, porque es un partido que estaba en la clandestinidad, porque estaban las leyes antisocialistas de Bismarck, por ejemplo, desarrollan un periódico que lo arman desde Suiza y lo meten ilegalmente en Alemania, que eso es fundamental, va a ser fundamental en el desarrollo del partido, lo que después va a ser la socialdemocracia alemana, que es un modelo que de hecho toma Lenin en el quehacer para pensar cómo desarrollar un partido en Rusia. Bueno, los debates programáticos como la crítica al programa de Erfurt, que fueron fundamentales, donde Engels marcaba el problema de que no quedaba clara la estrategia revolucionaria contenida en el programa, y de hecho se mostró como un elemento fundamental después. Y bueno, también en este terreno el pensamiento de Engels tuvo sus vicisitudes, efectivamente. Un emblema de esto es el destino que tuvo la introducción de 1895 que hizo a la lucha de clase en Francia de Marx, donde el texto fue recortado por la dirección del partido y de hecho se le sacó las principales referencias a la lucha y los enfrentamientos revolucionarios, ¿no? Engels se quejaba, decía, como lo recortaron esto,
queda como que soy un adorador pacífico de la legalidad, decía, y algo de razón tenía, efectivamente, y toda esta cuestión queda sin saldarse porque al poco tiempo Engels muere, y de hecho ese texto no se publica completo hasta 1930, y es tomado como el testamento de Engels, ¿no? Y a su vez, al poco tiempo que Engels fallece, empieza lo que se conoció como el debate Bernstein, donde, bueno, Edward Bernstein empieza a plantear que Marx había exagerado la tendencia del capitalismo a las crisis y que existían un montón de contratendencias y que planteaban la posibilidad de un desarrollo armónico de las fuerzas productivas y por lo tanto la posibilidad de pensar un futuro socialista sin revolución, ¿no? Esta visión obviamente chocó contra la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no? Pero bueno, y en relación a esto es que quería destacar algunos puntos sobre los desarrollos de Engels en teoría militar, que más que nada además porque su interés por las cuestiones militares no era un interés genérico, sino que estaba ligado a la conquista del poder por la clase trabajadora, es decir, una cuestión que consideraba una cuestión práctica Engels, y de hecho, bueno, va a intervenir en el 48 en la rebelión antiprusiana en el ejército de Baden-Palatinado, también en las fuerzas de defensa populares de Baden en el 49, es decir, él va a tener también una experiencia directa, práctica, y a su vez, bueno, va a escribir un montón de textos, después ya una vez en Manchester va a hacer un estudio sistemático de problemas de estrategia militares, va a escribir montones de textos y de hecho, bueno, también va a tener los intercambios que son conocidos con Marx alrededor de la guerra de la independencia norteamericana, o sus análisis sobre la guerra franco-prusiana, etc. Bueno, incluso en el anti-Düring hay cuestiones, hay desarrollos muy interesantes sobre este punto también. Bueno, una obra bastante importante, digamos, desde este punto de vista, y que a su vez partía, digamos, de la importancia de los desarrollos de las fuerzas productivas y de la técnica moderna, cómo impactaba eso en la guerra, pero a veces ahí se puede ver una relación en Engels que no era mecánica, es decir, que esta relación que se establecía no era para nada mecánica, sino que, por ejemplo, tenía, ustedes van a ver, lo que conozcan, en la obra de Engels, por ejemplo, hay un desarrollo, una importancia en los factores morales, por ejemplo, que es una cosa que comparte con otros teóricos militares importantes como Karl Clausewitz o Hans Delbrück, ¿no? Esta cuestión de los factores morales. Por ejemplo, él explica en la Guerra de la Independencia norteamericana, dice, bueno, los rebeldes no sabían marchar, pero disparaban mucho mejor sus carabinas y a su vez no desertaban del ejército porque peleaban por sus propios intereses, ¿no? Y estas cuestiones terminan siendo definitorias a la hora del resultado del conflicto. Bueno, otro elemento que creo que es para destacar desde este punto de vista, me interesaba traerlo especialmente, es la predicción que hace Engels sobre la Primera Guerra Mundial. Es decir, en 1887, es decir, 27 años antes, Engels va a plantear que Alemania no había posibilidad de que tuviera otra guerra que no sea mundial, ¿no? Decía Engels, que esa guerra mundial iba a ser de una magnitud desconocida hasta ahora, que iba a morir ahí entre 8 y 10 millones de soldados, que iba a ser una destrucción equivalente a la guerra de los 30 años, pero en 3 o 4 años, ¿no? Que se produciría la quiebra de los estados, que rodarían las coronas y nadie iba a querer levantarlas, y que la clase obrera iba a tener su oportunidad para hacerse del poder político, ¿no? Todo esto lo saca Engels como conclusión de las propias tendencias armamentísticas que empezaba a ver en el desarrollo del capitalismo. Y de hecho, sorprende el pronóstico, porque todo lo que les estoy comentando
es casi literal de lo que dice Engels, y sorprende la precisión tanto en la duración como en las consecuencias, etcétera, que tiene este pronóstico, que muestra la agudeza, digamos, de la comprensión que tenía Engels del fenómeno de la guerra y de las relaciones sociales bajo el capitalismo, ¿no? Y también esta cuestión de la ligazón que establece con la revolución. Por un lado, digamos, también eso se verificó en el propio triunfo de la Revolución Rusa de 1917, pero también tiene en este mismo texto, digamos, insights muy significativos, como por ejemplo cuando plantea el problema, dice, bueno, va a estallar la guerra, dice, que la guerra nos lance por un tiempo en una etapa ya pasada, dice, ¿no? Que nos quite algunas posiciones ya conquistadas, no importa, el partido va a volver a surgir por la crisis de la guerra, etcétera. Entonces, esto, ¿por qué digo que es interesante? Esta apreciación que hace Engels de que el proletariado va a perder sus posiciones cuando estalle la guerra, pero eso no importa, porque la va a recuperar. Porque justamente fue lo que no hizo la socialdemocracia alemana. Es decir, la socialdemocracia alemana justamente se aferró a esas posiciones, y para no ser ilegalizada, al momento del estallido de la guerra, aceptó ser la garante de que no haya huelgas, de que la izquierda de la socialdemocracia no tenga voz, etcétera. Es decir, se puso como garante de la paz civil para que el Estado alemán pudiera emprender la guerra mundial, ¿no? Esto lo contrario justamente a esta cuestión que planteaba Engels, que llegaba, bueno, a este punto subjetivo, destacarlo, lo cual también creo que es una parte importante de este cuadro que traza Engels. Y lo pongo como ejemplo porque creo que muestra esta relación que es propia del pensamiento de Engels entre el desarrollo de las fuerzas productivas, las fuerzas destructivas del capitalismo, su tendencia a las guerras y a las guerras y a las crisis, ¿no? Y esto ligado a la perspectiva de la revolución, y a su vez la necesidad de un partido de la clase trabajadora que esté a la altura de estas grandes conmociones históricas que trae el capitalismo. Es decir, en esta relación aquí está una clave central, digamos, del pensamiento de Engels para entender, me parece, el pensamiento de Engels, por lo menos en toda una parte de su obra y de su actividad como revolucionario. Bueno, obviamente las ilusiones de Bernstein de que iba a haber un desarrollo pacífico del capitalismo y de las fuerzas productivas, etcétera, no se dieron, obviamente, pero de algún modo, por ejemplo, en el artículo que mencionábamos de Wolfgang Strick, que agarra toda esta discusión de Engels sobre como teórico militar, discusiones pesimistas, de hecho, nos plantea un abordaje similar en cuanto a que piensa, por ejemplo, ¿no? Termina planteando el problema de una potencial guerra entre Estados Unidos y China, y dice, bueno, si hay una guerra así, va a ser una guerra de drones, y nosotros la vamos a poder mirar por nuestras computadoras desde nuestras casas, ¿no? Que es una imagen simpática, pero es ingenua, ¿no? Que muestra una concepción del tiempo como un tiempo vacío, homogéneo, es decir, donde está, digamos, está a tono con las ilusiones, tanto en que la decadencia del capitalismo puede ser pacífica, ¿no? Y especialmente el imperialismo norteamericano, o que se lo puede humanizar, ¿no? Desde el otro lado, que se lo puede humanizar, hacerlo sustentable, capaz de garantizar un ingreso ciudadano, ¿no? Y así convivir pacíficamente con un capitalismo cada vez más agresivo, ¿no? Bueno, si retomamos el planteo de Engels y esta cuestión de las bifurcaciones históricas, creo que justamente sigue estando a la orden del día el planteo de que la
y los trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo puedan apropiarse de esos medios de producción, de esos desarrollos de la ciencia y de la técnica, para impedir que sigan siendo transformados en medios de destrucción, y no solo militares, sino también del planeta, ¿no? Y ponerlos al servicio de las necesidades humanas y en una sociedad de productores libres y asociados, como decía Engels, ¿no? Bueno, creo que la actualidad del pensamiento y la obra de Engels pasa mucho por acá, y también de la perspectiva comunista. Así que bueno, muchas gracias. Hasta luego.